Puma y gran variedad de juguetería, maquillaje, accesorio para dama y caballero. Todo lo que necesites lo encuentras en Comercial y Variedades Yaida, con los mejores precios de la zona. Visítanos. Estamos ubicados frente al Parque Central de la Villa de San Francisco, contiguo al Salón Municipal. Te atenderá de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Contáctanos a los teléfonos 8952-3011 y 9517-3823. Comercial y Variedades Yaida. Desde el Naranjal, transmite Canal 35, Villa Visión. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar con ustedes compartiendo. Sabemos que estamos ahorita transmitiendo estos mensajes en línea a través de Facebook. Hoy comenzamos a grabar a través del canal 35 de Vía Visión, de aquí de la Vía de San Francisco. Queremos llevar el mensaje a cada uno de ustedes, principalmente a nuestros hermanos de nuestras congregaciones que no podemos reunirnos. Queremos hacerlo por este medio y también a nuestros amigos que nos escuchan, que pueden dedicar un tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Sabemos que estamos en situaciones muy difíciles. Ya llevamos más de un mes de estar en esta situación, encerrados, podemos decirlo, en nuestras casas, dedicando tiempo para Dios, para nuestra familia. Y creo que esto es algo que nos va a ayudar a consolidar nuestras familias, que podamos valorar nuestras familias, nuestros hijos, poder dedicar tiempo para ellos y poder meditar también en la palabra. Yo creo que hemos estado mucho tiempo afanados en los trabajos, quizás en las cosas de este mundo. Y muchos decían, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Pues yo creo que ahora no hay excusa. Tenemos tiempo para Dios, tenemos tiempo para poder compartir la palabra del Señor, para poder orar, para poder dedicar tiempo a nuestra familia, para hacer muchas cosas más. Y yo quiero en esta noche compartir con ustedes una palabra fresca de parte del Señor. Dios me ha estado inquietando y he estado haciendo un estudio del libro de Lamentaciones y yo quiero compartírselos en esta noche con ustedes. Le he puesto un tema ahí a esta predicación y se llama Consecuencias del pecado y las misericordias de Dios. Quiero básicamente hablar sobre esto, las consecuencias que trae el pecado y las misericordias de parte de nuestro Dios, que la Biblia dice que son nuevas cada mañana. Y quiero comenzar leyendo la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en estos versículos. Se los voy a leer acá. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire qué preciosa palabra. Yo sé que muchos
se lo saben de memoria este versículo, hasta lo cantamos. Y qué bueno, ¿verdad? Saber de que las misericordias de Dios son grandes. Quiero hablar un poquito como una introducción sobre el tiempo difícil que estamos pasando hoy en día. Yo sé que, pienso yo, nunca lo habíamos vivido de esa forma. Hay mucha desesperación, hay gente muy alarmada, algunos sorprendidos por la situación actual, y créame que no es nada fácil. Muchos se sorprenden, inclusive muchas personas, mucha gente de que tiene años de estar yendo a una iglesia y quizás de estar estudiando la Biblia, están sorprendidos por lo que está pasando, y creo que no debería ser así, porque esto no tiene que agarrarnos de sorpresa. La palabra de Dios ya lo dice. Hemos predicado tantas veces sobre cosas que van a acontecer, sobre señales que van a darse antes de la venida de Cristo. Entonces, para el lector de la palabra, para aquella persona que estudia la palabra, aquella persona que confía en el Señor, no debería ser ninguna sorpresa. Esto va a darse, y quizás van a darse situaciones más difíciles, situaciones más críticas, porque la palabra del Señor así lo dice. Pero tenemos que estar seguros de que nuestra confianza es el Señor, que esto es parte del cumplimiento de las profecías bíblicas, y lo que nos hace hacer estas cosas es prepararnos. Dice la Biblia, y decía el mismo Jesús, ustedes tienen que levantar su cabeza, erguíos, porque su redención está cerca. Y tenemos que entender esto de que la venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca, y tenemos que prepararnos. El libro de Lamentaciones, que fue escrito por el profeta Jeremías, el cual, según los estudios bíblicos, él fue un testigo presencial de las cosas que sucedieron en ese tiempo en el pueblo de Israel, más que todo en las ciudades de Jerusalén y Judá, porque en el año 586 antes de Cristo, la historia bíblica enseña que las ciudades de Jerusalén y Judá sufrieron una situación muy terrible. Jerusalén fue destruida en ese tiempo a manos del rey Nabucodonosor de Babilonia, y tuvieron unas situaciones tan difíciles que me atrevo a compartirla, porque podemos quizás hacer una aplicación a lo que estamos viviendo hoy en día. Quizás la situación no sea igual, pero podemos sacar algunos aspectos, algunas cosas de lo que sucedió en ese tiempo, cómo reaccionó el pueblo de Dios, por qué causa les vino ese juicio, por qué causa les vino esa devastación tan terrible, y qué podía hacer el profeta, qué podía hacer el representante de Dios en ese tiempo al ver esta situación tan difícil. Pues se dice que en ese año 586 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida. Sus muros y sus puertas de protección fueron destruidas. Fue destruido el templo, fue destruido el palacio del rey. Las personas que estaban ahí sufrieron una gran pobreza, sufrían de hambre, de tristeza, de angustia. Algunos fueron llevados cautivos. Entonces, situaciones que quizás hoy en día nosotros podemos verla como la desesperación, como la angustia, como la aflicción que ese pueblo sufrió en ese tiempo, quizás hoy también nosotros vamos a vivirlas. Dice la Biblia que Jeremías describe la devastación que hubo en Jerusalén como causa del pecado. La ira de Dios descendió sobre aquel pueblo porque en ellos hubo rebeldía. Por muchos años Dios hablaba a ellos, Dios les decía que había que apartarse del pecado, que había que adorarle solamente a Él como el Dios verdadero. Pero la gente no hacía caso, la gente se rebeló, no se arrepintió de sus pecados, y por lo tanto
vino una consecuencia por su pecado. Jeremías reconoce que todo lo que les había acontecido era como consecuencia del pecado, que ellos habían desobedecido la ley de Dios, que se habían apartado de sus mandamientos y no habían valorado en realidad lo que Dios había hecho por ellos. A lo largo de la historia y a través de la Biblia encontramos cómo Dios manifestaba su poder en ellos, cómo Dios los guardaba, cómo Dios los protegía, Dios los cubría, Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban. Pero el pueblo no valoró lo que Dios estaba haciendo con ellos. Hoy en día, muchas naciones no han valorado lo que Dios ha hecho en ellos. Muchas personas no han valorado cómo Dios los ha guardado, cómo Dios los ha cuidado, cómo Dios los ha prosperado. Muchas personas han llegado desde muy abajo, han logrado salir adelante, han logrado progresar, han llegado a tener títulos universitarios, han llegado a tener una buena formación, pero se han olvidado de Dios. Mucha gente no da crédito de que Dios es el que los ha prosperado, que Dios es el que los ha cuidado y Dios ha hecho de que ellos lleguen a la posición donde están. No han valorado lo que Dios ha hecho por ellos. Y eso sucedía con el pueblo de Israel. Ellos se daban sin interés de valorar lo que Dios hacía por ellos. Por eso vino la consecuencia, el juicio de Dios sobre ellos. En este libro de Lamentaciones podemos ver cómo el profeta Jeremías llora, clama por su pueblo. Y eso es lo que hoy en día tenemos que hacer nosotros. Como dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, que la Biblia nos habla y nos indica que si el pueblo hubiere pecado, si el pueblo sufriere calamidades, vinieren pestes, dice la Biblia que lo que nos toca es humillarnos delante del Señor. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Dios dice: yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento, el reconocer a Dios, el humillarnos delante de Él. Quiero que miremos paso a paso lo que pasaba en el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en ese momento? Imagínense que además de que sus muros fueron derribados, que el templo fue destruido, este libro de Lamentaciones nos muestra que además de eso, lo que continuó después de eso fue que el pueblo cayó en una gran miseria. Jerusalén llegó a ser cautiva y esclava, dominada por otra nación. Se dice que el pueblo soportó los extremos del hambre y la angustia. Se llenaron de tristeza, había lamento, había enfermedad, había muerte. Cosas que estaban sucediendo en ese tiempo en el pueblo de Israel, en la ciudad de Jerusalén y de Judá. Había tristeza, había lamentos, enfermedades y muerte. ¿Se imagina? Posiblemente estamos viviendo esa situación hoy en día. Era tanta la pobreza y el hambre que experimentaron que la Biblia dice, imagínense esto, que las madres se comían a sus pequeños hijos para poder sobrevivir. Quizás eso no lo estamos viendo hoy en día. Quizás no hemos llegado a ese extremo de pobreza y de hambre. Pero hacemos la comparación por lo que ellos estaban sufriendo. Confiamos en Dios, que no vamos a pasar esas situaciones tan difíciles. Confiamos en Dios, que Dios extiende su mano, nos guarda, nos protege. No vamos a caer en esa situación tan difícil.
Pero vamos a ver lo que ellos hicieron. Imagínense, situación tan difícil. Las madres poder comerse a sus hijos para sobrevivir. Es algo tremendo. Algo terrible lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel en esos años. Y el profeta llora y comienza a clamar a Dios. Porque eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer en estos momentos. El profeta, como un representante de Dios, como un líder espiritual, lo que él comienza a hacer es clamar a Dios. Comienza a clamar al Señor. Comienza a pedir misericordia. Él comienza a decir: por las misericordias de Dios nosotros no hemos sido consumidos. Porque él dice en este libro: nosotros hemos sido desleales, nosotros hemos pecado, nos hemos apartado del Señor, y como consecuencia nos ha venido estas cosas. Hoy en día el pueblo de Dios clama. Hay mucha gente orando al Señor, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios intervenga, que Dios se apiade de nosotros, que Dios muestre su bondad y su compasión para nosotros. La ciudad de Jerusalén cayó en una situación tan terrible, y me llama mucho la atención porque el primer versículo de Lamentaciones, en el capítulo 1, se le dice: la ciudad populosa, la grande entre las naciones, la señora de provincias. Se le llama a Jerusalén como la ciudad populosa. Era una gran ciudad, era una ciudad fuerte, una ciudad que tenía la protección divina. Dios guardaba sus vidas. Dios estaba protegiéndoles en todo momento. Pero el pecado en ellos, la rebeldía en ellos, hizo que la protección divina se apartara de sus vidas, y comienzan a tener gran calamidad. Hoy en día lo que estamos viviendo, que esto es a nivel mundial, podemos ver ciudades o naciones que se creían las grandes potencias, se creían grandes, se creían fuertes. Hoy puede verse que son naciones vulnerables, que son frágiles, que son débiles. Imagínense ante esta pandemia que estamos sufriendo hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios les hace ver que en realidad no son tan fuertes como pensaban, que en realidad no son tan grandes como pensaban. Vino juicio sobre las naciones. Ha venido juicio sobre las naciones. Hoy las naciones tienen que darse cuenta que necesitan de Dios, que necesitan la protección divina, que necesitan la ayuda de Dios. Porque Dios en su palabra, Él dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el refugio más seguro donde nosotros podemos ir. Saber que no hay nadie más que pueda cuidarnos, nadie más que pueda guardarnos como nuestro Dios. El pueblo de Israel se creían ellos grandes. Jerusalén se le decía la ciudad populosa, pero cayó en una gran calamidad a causa del pecado. Lamentaciones capítulo 2, versículo 17. Podemos ver la causa por la que esta ciudad cayó en gran calamidad. Y dice la palabra del Señor: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Todo lo que sucedió en el pueblo de Israel se describe como una acción de parte de Dios, juicio de Dios cayendo sobre estas ciudades. Dios estaba haciendo lo que estaba determinado, lo que la profecía bíblica decía desde antes. Si ellos se apartaban del Señor, si ellos
se apartaban de escuchar la voz de Dios y comenzaran a andar en el pecado y comenzaran a adorar a otros dioses, iban a venir consecuencias graves para ellos. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ciertamente el pecado va a alcanzar al ser humano. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede burlarse de Dios. El pecado lo va a alcanzar. Y dice la palabra ahí en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Se lo voy a leer nuevamente, porque es muy interesante lo que la palabra del Señor nos dice. Porque la causa de las desgracias, la causa de las calamidades, la causa de los problemas se debe al pecado, cuando nosotros damos lugar al pecado. Y dice la palabra del Señor, versículo 7 de Gálatas 6, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pueblo de Israel sufrió la consecuencia del pecado. Por años y años los profetas les hablaban, los profetas daban el mensaje, el pueblo no quiso oír. Pero llegó el momento donde el juicio de Dios vino sobre ellos. Dios no es enemigo de su pueblo, sino que Dios los corrige. Dios trae castigo. Dios trae consecuencias del pecado para corregir al hombre. Dice la Biblia que Dios es el Dios juez justo, y sus juicios son verdaderos, y sus juicios caerán a aquellos que viven en el pecado. El juicio de Dios. Mire, estaba leyendo la palabra sobre los juicios de Dios sobre la humanidad, y es algo peligroso, es algo, hermanos, desagradable cuando los juicios de Dios caen sobre la humanidad. Y eso debido al pecado, a la desobediencia, a la transgresión de las leyes y los mandatos de Dios. Y todo lo que miramos, lo que he estado estudiando de los juicios de Dios sobre las naciones, se debe al resultado del pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5. En el tiempo de Noé vino juicio de Dios sobre la humanidad, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5, la palabra del Señor nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vino juicio sobre aquella generación. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios vio la maldad de ellos, que era mucha, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la gente no estaba obedeciendo, que la gente se había rebelado contra Dios, que todo pensamiento que el hombre tenía era para hacer lo malo. Por eso vino la consecuencia sobre ellos. Por eso vino el diluvio en el tiempo de Noé. Pero qué maravilloso cuando la Biblia dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios. Noé y su familia halló gracia ante los ojos de Dios. Otro ejemplo, en Génesis capítulo 18,
versículos 20 y 21. También nos habla sobre el juicio que vino sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué causa vino este juicio? Dice el versículo 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré, dice el Señor. Mire, consecuencias del pecado. Vino el juicio para ellos. ¿Por qué razón? Porque dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Juicios de Dios van a venir sobre la tierra, porque el hombre no quiere obedecer a Dios, porque el hombre se ha apartado de Dios. Y muchas naciones que han recibido los juicios de Dios se debe al pecado. Y eso también podemos aplicarlo a nosotros personalmente. Consecuencias del pecado van a venir a nuestras vidas si nosotros seguimos viviendo apartados de Dios, si nos alejamos de Dios, si en vez de buscar al Señor, si en vez de dedicar tiempo al Señor, dedicamos tiempo a otras cosas, a los deleites de la carne, a las pasiones, eso va a traer consecuencia a nuestras vidas. Dios es el juez de la tierra, y como tal, Él juzga las acciones de los hombres. Esto indica que cada uno tiene responsabilidades ante Dios. El hombre tiene que rendir cuentas a Dios. Todos nosotros, todo ser humano, tiene responsabilidades delante de Dios. Y Él es el Dios justo, el Dios que va a actuar con justicia. Y ante Él tenemos que dar cuentas, tenemos que rendirle cuentas, tenemos que rendir cuentas a Dios de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de cómo hemos sido como padres, de cómo hemos sido como hijos, cómo hemos sido como esposos, cómo hemos sido como trabajadores, cómo hemos sido como siervos de Dios. ¿Cómo hemos sido? Rendir cuentas ante Dios. Dice la Biblia que va a llegar el día donde cada uno de nosotros nos va a tocar rendir cuentas al Señor. Ahora, debemos de considerar cómo estamos delante de Dios. Y cuando el profeta Jeremías, él habla sobre la misericordia de Dios, él también dice algo muy importante que nosotros tenemos que considerarlas. Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Este hombre hace una interrogante muy importante y dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Ese hombre dice: ¿por qué el hombre se lamenta en este tiempo? ¿Por qué el hombre está lamentándose tanto? Podríamos preguntarnos por qué el hombre se lamenta. Lo más seguro es que estemos lamentándonos por la situación actual. Pero estoy seguro que muchas personas se lamentan hoy en día porque no pueden salir a sus casas, quizás a una discoteca, quizás a un bar, quizás porque no pudieron salir a las playas en este tiempo, quizás porque no pueden salir a esos lugares que antes frecuentaban y no lo han podido hacer. Quizás hay un lamento por esas cosas. Pero el profeta dice: laméntese el hombre en su pecado. El lamento que tenemos que sentir en este momento es
es por haber pecado contra Dios. Es por haber defraudado a Dios, es por haber sido desleales contra Dios. Nos debe llenar de vergüenza nuestra actitud ante Dios. El salmista dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y después dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Mire qué interesante, este hombre dice: el hombre no tiene que lamentarse en las cosas de este mundo, tiene que lamentarse en su pecado. Y dice, tiene que ser una reflexión, porque él dice: escudriñemos nuestros caminos. Cuando la Biblia habla de caminos, nos indica que muchas veces el camino que el hombre ha escogido es un camino de muerte. Que el camino que el hombre está llevando hoy en día es un camino que lo va a llevar hacia la perdición. Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin es de perdición, dice la Biblia. Y el profeta dice: escudriñemos nuestros caminos. Yo creo que es el tiempo adecuado, es el tiempo necesario donde nosotros podemos estar a cuenta con Dios, escudriñar, hacer una reflexión de nuestras vidas, ver en realidad cómo está nuestra vida con Dios. Y ahí es donde el profeta comienza a llamar al pueblo y le dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Porque dice el versículo 42: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú nos perdonaste. Podemos decir, nosotros hemos sido desleales, nos hemos rebelado contra Dios. El tiempo es propicio para que nosotros podamos reflexionar de cómo está nuestra vida con Dios. Vienen cosas terribles, vienen situaciones más difíciles de las que estamos viviendo hoy en día. Por eso tenemos que prepararnos, escudriñar nuestros caminos, buscar al Señor, volvernos a Él. Dios nos da la oportunidad hoy en día. Quizás nos sentimos confiados porque la pandemia no ha llegado a estos lugares y queremos seguir haciendo lo mismo. Quizás no estamos sufriendo directamente las consecuencias de esta enfermedad y por eso queremos seguir viviendo como antes. Quizás queremos seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Pero yo quiero decirle en esta noche que es necesario que usted pueda reflexionar en su vida, que pueda darse cuenta cómo está su vida con Dios, que usted pueda escudriñar, que usted pueda hacer un examen en su vida y pensar cómo está mi vida con Dios. Posiblemente, si la pandemia se terminara, posiblemente la gente va a seguir viviendo como antes vivía, deleitándose en el pecado. Quizá la gente va a seguir haciendo lo incorrecto como lo estaba haciendo. Pero yo creo que es el momento para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Es el momento que nosotros podamos buscar a Dios. Es el momento de que usted pueda reflexionar en su vida, rendir sus cuentas al Señor. Isaías, en el versículo 55, versículo 6. Vamos a ir terminando acá. Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, vuelve a hablar de misericordia, porque tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios que se compadece de su pueblo. Como el profeta decía también, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Acérquese al Señor. Hoy es el tiempo de que usted tiene que entregar su vida totalmente a Jesucristo. Que Jesucristo sea el dueño de su vida. Entréguele su corazón. Miramos la palabra que el pueblo de Israel, a causa del pecado, sufrió gran consecuencia. ¿Cómo podemos nosotros quitar el pecado de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer para que se borre el pecado de nuestra vida? Nosotros solos no podemos. Solo Jesucristo puede hacerlo. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre por sí mismo no puede encontrar salvación. La Biblia dice que la salvación no se obtiene por obra, no es por obra, dice, para que nadie se gloríe, sino que es a través de la fe, a través de la gracia de Dios, a través de Jesucristo. Sus pecados pueden ser redimidos solo a través de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo es que usted reconozca que ha pecado contra Dios, venga en arrepentimiento, le pida perdón al Señor por sus pecados y entregue su vida totalmente a Él. Usted va a comenzar a disfrutar de una comunión con Dios, porque el Señor va a quitar sus pecados. Usted puede hacerlo. Y en esta noche mi deseo es que usted pueda hacer la oración de confesión de fe. Que en la noche, cuando usted vaya a acostarse, usted dedique tiempo y se arrodille y le pida perdón a Dios, y pueda reconocer sus pecados y pueda decirle: Señor Jesús, borre todo pecado de mi corazón. Es una oración sencilla, y en esta noche yo voy a hacerla. Y si usted quiere entregar su vida a Cristo, repita conmigo esta oración. Quizá usted va a estar con su familia. Tome la mano de sus seres queridos, de su esposa, de sus hijos, y haga esta oración de confesión de fe, donde usted va a decirle: Señor mi Dios, yo reconozco que su amor y su gracia ha estado conmigo cada día, que usted me ha guardado, que usted me ha cuidado, Señor. Pero también reconozco, Señor, que yo soy un pecador, que yo he pecado contra usted, Señor, que muchas veces he hecho lo malo ante sus ojos, y que hay maldad en mí, que hay pecado, que hay impureza, que hay inmundicia en mi corazón. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y le ruego, Señor, que limpie mi corazón de todo pecado, de toda impureza y de toda inmundicia. Y hoy, Señor Jesús, yo le recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy le entrego mi vida. De ahora en adelante yo le seguiré, Señor. De ahora en adelante yo voy a obedecer su palabra. Y yo voy a vivir para usted, Señor, en todo momento. Haga de mí una nueva criatura, porque su palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y yo quiero, Señor, que usted cambie totalmente mi vida, mi manera de pensar, mi manera de ser, y comience, Señor amado, una nueva criatura en mí, Señor.
También le ruego, Señor amado, que inscriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que inscriba mi nombre, Señor. Y que su Espíritu Santo me selle para el día de la redención. Porque de ahora en adelante yo soy propiedad suya, Señor Jesús. Yo le entrego mi vida, le entrego todo mi ser. Y me reconcilio con usted, Señor. Le doy gracias por su perdón. Le doy gracias por su amor hacia mi vida, Señor. Le doy gracias. Le doy gracias. Amén. Amén. Si usted hace esta oración, o si usted hizo la oración, comienza una vida nueva para usted. Porque quien hace el cambio en la vida de la persona es Dios. No es uno, es Dios. Dios transforma las vidas. Lo vil del mundo, dice la Biblia, lo menospreciado, aquello que no era, aquello que ha sido desechado por el mundo, es lo que Dios ha escogido para que podamos servirle, para que podamos amarle, podamos honrarle cada día. Dios les bendiga en esta noche. Es un placer poder compartir con ustedes. Sé que Dios va a bendecir sus vidas. Y voy a cerrar unos minutos orándole al Señor para que Dios bendiga la vida de cada una de las personas que escuchan este mensaje. Cada una de las personas, Padre, que han dispuesto en su corazón oír la palabra. Yo quiero pedirle bendición para sus vidas. Quiero que los guarde. Quiero que los cuide, Señor. Donde quiera que ellos estén, Señor. Donde quiera que ellos escuchen esta palabra. Yo pido protección para sus vidas. Pido, Dios mío, que usted los bendiga y los cubra con su gracia, con su poder, oh Dios eterno. Que su gracia esté con ellos. Y que usted los aparte de todo mal, oh Dios, de todo peligro. Que los aparte de toda contaminación, oh Dios. Y los pongo en el hueco de su mano, Padre. Ruego por ellos, oh Dios mío, para que sus misericordias estén con ellos cada día. Bendígalos. Bendígalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y oro, Señor amado, por mis hermanos. Señor amado, oro por cada pastor, oh Dios, en estas regiones. Oro, Señor amado, por cada líder, por cada congregación, oh Dios. Dele fortaleza, llénelo de paciencia y hable a sus vidas, oh Dios. Oramos por nuestra nación, Honduras, Señor amado. Oramos, Señor amado, que usted tenga misericordia sobre la vida de cada niño, de cada joven, de cada adulto, Señor, cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada anciana. Que usted muestre su gracia y su misericordia, Dios mío, en sus vidas. Y Dios, que usted aparte esta pandemia, Señor, porque solo usted puede hacerlo, Señor amado. Solo usted, Dios mío, con su poder, usted puede apartar, oh Dios mío, toda enfermedad, todo virus, Señor amado. En el nombre de Jesús oro, Señor, pidiendo, Dios mío, que su poder se manifieste de una manera grande y maravillosa. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío, porque usted nos da la oportunidad de poder llevar el mensaje, de poder llevar la palabra a cada hogar. Amén. Gracias, mis queridos amigos y hermanos, por escuchar la palabra. Quiero dejarles estos minutos un video de lo que ha sido nuestro ministerio, fotografías que van a aparecer desde que comenzamos el ministerio. Ya tenemos ya cerca de 9 años de estar aquí compartiendo el mensaje en la Vía San Francisco, y durante esos años hemos tenido un buen tiempo donde hemos podido conocer
mucha gente y hemos visto la gracia de Dios en nuestro ministerio y queremos presentárselos en el nombre del Señor. Los dejamos con este video. Venir a su presencia a alabarle. Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, 1000 años
Celebraremos en tu casa. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Gloria a Dios, hermoso video de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas a través del ministerio. Solo quiero invitarles para que nos sintonicen por el canal 35 de Vía Visión
todos los sábados y martes a partir de las 6 de la tarde. Estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que será de mucha bendición y de mucha edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga y nos volvemos a ver, si Dios lo permite, el martes a las 6 de la tarde. Vengo a ti. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendaciones: lavado de manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar.